Bueno, me encuentro en Medellín, en la ciudad de la eterna primavera. A mí me encanta esa definición. Y lo hago con alguien a quien hacía mucho rato que tenía ganas de conversar. Lo hago con Paola Andrea Holguín Moreno. Yo no sabía el último, el de Moreno, pero lo que tampoco sabía era que usted es periodista. Así es. O al menos eso he encontrado yo buscando ahí. Sí, yo soy periodista, yo soy comunicadora social, periodista de la Bolivariana de acá de Medellín. Paola, gracias y bienvenida. No, muchas gracias, de verdad, Cristóbal, mi Dios te pague, y sobre todo por la paciencia, con el corre casi que no nos podemos sentar a hacer esta entrevista. Yo creo que una mujer preparada realmente hoy en día para dar un paso tan importante es Paola Holguín. Creo que ha llegado el momento porque el recorrido ya es amplio, es denso, es importante y muy interesante. Pues digo yo que le toca a usted, ¿no? Pues vamos a ver, Cristóbal, eso lo define mi Dios y los colombianos, bueno, y el partido. Los procesos políticos siempre son muy complejos, pero yo estoy haciendo la tarea con toda la responsabilidad, con todo el entusiasmo, consciente del momento tan retador del país, pero también entendiendo que este ha sido un camino muy largo. Ya son 47 años, desde los 4 años que dije que quería ser presidente, tratando de formarme y de actuar en consecuencia, de seguir esa ruta que me dio desde tan chiquita el corazón. Entonces vamos a ver qué pasa. Una de las preguntas que tenía por ahí más o menos preparada, que de pronto hasta saldrá por aquí, era qué quería hacer cuando era pequeña, pero ya sí. me la ha tumbado de una. Sí, es que los papás siempre le preguntan a uno chiquito, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Y yo siempre decía, presidente. Y yo creo que ellos tenían la esperanza en algún momento que yo cambiara la decisión, pero no fue así. Eso se llama, los japoneses creo que le denominan a eso Ikigai, que es la razón de ser de la vida de uno. Hay gente que la encuentra en el transcurso y otros como yo sentimos eso como en el corazón desde muy pequeñitos, y yo sentí eso y bueno, yo digo que en el fondo, claro que tengo ese sueño de niña, pero ya no importa tanto si soy presidente o no, porque lo cierto es que ya estoy llena con el camino. Yo creo que todo este proceso de haberme formado, de haber caminado Colombia, de estudiarla, de tratar de entenderla, de escuchar a los colombianos, ya es, mejor dicho, al final el camino fue lo importante. Yo creo que la gran lección es el camino. Pero usted es consciente que es una pieza muy importante dentro del engranaje, ¿no? Sí, claro, y yo esperaría lograrlo. Pero a uno los puestos no se le pueden volver obsesión. La obsesión tiene que ser ayudar al país. Esa sí tiene que ser una obsesión. ¿Cómo Paola Holguín puede ayudar al país? Yo creo que varias cosas. La primera es con el ejemplo. Es muy fácil hablar, pero uno como político tiene muchas obligaciones, y una primera obligación importante es educar, y uno educa con el ejemplo. Uno educa cuando es capaz de elevar el nivel del debate político, uno educa cuando demuestra con hechos que la política se puede hacer con palabra, con honradez, con dignidad, pensando en servir a los demás, no servirse del poder. Y yo creo que eso es lo que he hecho a lo largo de mi vida. Entonces, esa es una forma de ayudar. La otra es tratando de formar bien una familia. Yo perdí a mis papás, a mis abuelos, pero tengo 2 hermanos, una hermana, Marcela, y mi hermano Juan, que es casado y tiene a mi sobrina Leticia. Y nosotros hemos sido una familia que ha tratado siempre de hacer las cosas bien por Colombia, de ser profesionales honrados, coherentes, de cumplirle al país, de aportar desde nuestras profesiones, y yo creo que esa es una forma de servir a Colombia. Vamos a hablar un poquito, evidentemente, de política, ¿no? Lo más reciente, por ejemplo, que me ha llegado es una alianza entre el Polo Democrático y el Pacto Histórico. ¿Algo que decir?
Sí, era previsible. Yo creo que ellos están tratando de alinearse y reconfigurarse porque sabe que el próximo proceso electoral va a ser complejo por los resultados de este gobierno. Y de hecho yo tengo muchos amigos del MOIR que eran en algún momento del Polo y lo dejaron porque el Polo se apartó de unos principios que eran de la izquierda del MOIR, que era ellos eran un movimiento de corte de filosofía de izquierda, pero jamás apoyaron la combinación de formas de lucha. Ellos jamás serían capaces de aliarse con la guerrilla o con organizaciones que se permitieran estas licencias. Y cuando el Polo se alejó de eso, miembros del MOIR, que antes estaban en el Polo, se vinieron para el Centro Democrático. Un ejemplo es Valverde, que es un importantísimo líder sindical al que yo quiero muchísimo, y con él Fernando Alameda y otros líderes muy importantes se vinieron al partido, y fue por eso, es porque yo creo que lamentablemente la izquierda en Colombia se perdió en la medida en que se radicalizó y no fue capaz de rechazar o de repudiar la corrupción cuando era su corrupción, o la alianza, o el dejar pasar y dejar hacer a estas estructuras del crimen. No le voy a preguntar quién ha sido o quién es su persona a admirar, porque creo que todo el mundo lo sabe, pero sí le voy a preguntar, en el lado opositorio, ¿qué político a usted le causa admiración? A mí, yo me reía mucho cuando era compañero mío y senador Jorge Robledo, porque yo lo quiero mucho a él, me parece un hombre muy sensato, milita en una orilla totalmente distinta, pero es un hombre respetuoso en el debate, que busca darle altura al debate. Hay una persona que entró ahora con el pacto histórico, se llama Andrea Padilla. Yo la admiro porque ella tiene una causa, su causa es la causa animalista, pero también porque, a diferencia de otras personas de su partido, ella siempre ha tratado de ser respetuosa, y de hecho yo le he ayudado a ella en algunos proyectos, ella me ha ayudado a mí en otros, y yo creo que la lección que me ha dejado a mí el haber estado 3 periodos en el Congreso es, primero, que siempre puede más la miel que la hiel. Yo creo que cuando la política se hace con decencia y con altura, uno puede lograr cosas. Y lo segundo es que cuando el debate se da desde la sensatez, sin radicalismo ideológico, incluso con los contradictores, uno puede alcanzar consensos en ocasiones, pero eso requiere madurez política, requiere sensatez, requiere ser capaz de conversar sin etiquetas, de conversar con datos, con cifras, con argumentos. El exalcalde Daniel Quintero de Medellín, él también se postula como candidato a la presidencia, pero dice que él, cuando llegue, él lo que va a hacer es cerrar el Congreso. Yo creo que a su talante de corrupto ahora le suma el de dictador. Yo dudo que alguien como Daniel Quintero pueda ser presidente de Colombia. Yo espero que, aunque tarde, la justicia llegue para un hombre que fue un criminal contra Medellín y contra Antioquia. Y adicionalmente, bueno, ese es el talante, es un corrupto y además ahora un dictador. Él no entiende que si hay algo, yo creo que si hay un logro bonito en la humanidad, es la democracia como sistema político, con todo y sus bemoles, porque la democracia no es perfecta, y yo creo que, de hecho, en este momento que la democracia está siendo tan cuestionada, es un buen momento para resignificar la democracia, pero sin duda sigue siendo el mejor sistema, porque evita la corrupción de los poderes absolutos, porque establece pesos y contrapesos, división de poderes, pero eso a alguien como Quintero no le debe gustar. Entonces, bueno, no sorprende esa afirmación viniendo de quien viene. Realmente la política ha sufrido una transformación tan importante que ya no depende de un partido solo, ya no llega un partido solo a ganar las elecciones,
siempre necesita pues alianzas, ¿no? Entonces, desde el Centro Democrático, ¿cómo están manejando todo eso? Yo creo que nosotros tenemos varios como claridades hoy. Una primera que yo he defendido al interior del partido es que la plataforma es el punto de partida y el candidato es el punto de llegada, porque esta va a ser una contienda muy compleja, que va a requerir audacia, que va a requerir una propuesta muy clara y muy sensata, una propuesta real, porque yo creo que el populismo que ganó con Gustavo Petro, ese populismo radical de izquierda, hace que hoy el ciudadano esté más prevenido, que ya no quiere que lo engañen más, entonces el ciudadano va a ser muy exigente. Por eso yo creo que hoy lo primero es armar una plataforma, además porque esto no se gana con antipetrismo, esto hay que ganarlo con una propuesta que ilusione a una inmensa mayoría de colombianos, que les muestre el país posible y que se los muestre con datos, con argumentos, con claridades. Entonces ese es el punto de partida. El punto de llegada, yo espero que mi partido en el último trimestre de este año tenga candidato único, es lo que nos ha funcionado siempre. Eso por levantarse más temprano no amanece más rápido, yo no creo que tengan que acelerarse los tiempos. Y ese candidato iría a una consulta en marzo. ¿Con quién? Con quienes hagan parte de esa plataforma alternativa a Petro. Yo creo que hay unos puntos rojos que no son negociables. Defender la democracia, defender el Estado de Derecho, que implica defender la división de poderes y la Constitución y la ley por encima de todo. Las libertades, la libertad de prensa, la libertad económica, porque este ha sido un gobierno con un afán de estatizar todos los sectores, de perseguir a los opositores, de perseguir a la prensa, y yo creo que ese es un punto rojo que no es negociable. Otro punto rojo es la propiedad privada, que este gobierno ha puesto en riesgo y en entredicho. Entonces, esos son unos mínimos. Y la plataforma son unas ideas en torno a los dolores que tienen los colombianos hoy. ¿Cuáles son esos dolores? El tema de salud, el tema de seguridad, el tema de empleo, el tema de educación, el tema de corrupción. Sobre eso hay que llegar a unos mínimos acuerdos, a unos mínimos compromisos. Por ejemplo, yo no entendería un gobierno que no se comprometiera de una vez por todas por recuperar la libertad y el orden, y eso solo se recupera con seguridad, con un Estado que entienda que a los bandidos hay que perseguirlos y al ciudadano de bien hay que premiar. Yo no entendería un gobierno que no esté comprometido con bajar impuestos, con facilitar la generación de empresa, la generación de empleo, porque este es un país que va a quedar en una situación económica muy grave. Este ha sido un gobierno muy derrochón y un gobierno que ha generado tanta desconfianza en el mercado que cayó la inversión. Entonces, ahí hay unos puntos que yo creo que son muy claros, sobre los cuales debe estar cimentada la plataforma, y los que nos pongamos de acuerdo en esos puntos, pues debemos correr unidos como bloque y como alternativa al gobierno de Petro. Paola, el expresidente Álvaro Uribe se encuentra en una situación ahora, digamos, un poco incómoda. A usted pues usted que prácticamente lo sabe, yo creo que lo sabe todo. No, menos que la almohada, seguramente, pero digamos que es de las personas que más se acerca al expresidente. ¿Usted qué opinión tiene de todo lo que está pasando? Yo creo que lo que está pasando es doloroso, pero era muy importante para nosotros. ¿En qué sentido? Es doloroso por lo infame del proceso, pero nosotros necesitábamos que el juicio fuera público, que el proceso fuera público, porque este es un proceso donde se han presentado muchas irregularidades, donde se han violado todos los derechos procesales al presidente Uribe. Nosotros necesitamos que de cara a la ciudadanía quedaran en evidencia frente a su propia injusticia, porque a la gente se le olvida que este proceso nace cuando el expresidente Uribe denuncia al senador Cepeda porque le cuentan que está yendo a las cárceles a ofrecer prebendas a cambio de testimonios contra él y contra su hermano Santiago. Él denuncia ante la corte.
La Corte nunca le permite versión libre. La Corte le niega de manera reiterada que lo está investigando. Y lo que hace la Corte es que archiva el proceso de Uribe contra Cepeda, y Uribe, que era el que denunciaba la de víctima, terminó de victimario denunciado. Voltearon mágicamente el proceso en la Corte, ahora se vino el proceso contra el expresidente Uribe, pero para la verdad el tiempo y para la justicia Dios. Yo creo que todos los colombianos han visto que aquí lo que hay es una persecución, unos montajes, que aquí el que iba de manera recurrente a las cárceles a ofrecer prebendas a bandidos a cambio de que testificaran contra Uribe es evidentemente Cepeda. Entonces yo creo que con todo y lo doloroso que es este proceso para el presidente, para su familia, pues para todo el que crea en el Estado de Derecho viendo lo que está pasando, para nosotros lo mejor es que hoy sea un juicio público, porque yo creo que es demasiado evidente, demasiado evidente. Paola, yo tengo una dinámica que son estas cartas. ¿A usted le gusta jugar a las cartas? Pues no sé mucho, pero... No, tranquila, que no vamos a jugar. Simplemente me tiene que escoger una carta de cada fila. Perfecto. O sea, tres. Tres cartas, una de cada fila. La levanta, la lee y me responde, por favor. ¿A qué personaje histórico invitarías a cenar? Ay. No, a Uribe no puede ser. No. Lo tiene más Yo asequible. quisiera cenar con muchas personas. Me encantaría cenar con Margaret Thatcher. Me encantaría, porque la admiro profundamente, porque me parece una mujer admirable, porque en su tiempo fue una mujer que con toda la fortaleza y la determinación pudo llevar a Gran Bretaña donde la llevó. También de pronto a Golda Meir, que fue la creadora del Estado de Israel, una mujer igual de valerosa. No sé, yo siempre creo que uno de todo mundo aprende, y si es un personaje histórico, pues con más razón. No me atrevería a decir a Jesús porque no soy tan pretenciosa, pero yo creo que a cualquier personaje histórico, uno de todos puede aprender, hasta de los malos, algo aprende, ¿no? Yo hace poco me vi por recomendación de un argentino que conocí en un foro de Naturgas, una miniserie en Netflix sobre los dictadores, y sabe que me impactaba, que todos siguen el mismo libreto y todos los países siguen cayendo. Entonces hasta de esos personajes oscuros uno tiene que aprender para no caer. Siguiente. Vamos a ver en esta. ¿Te has emborrachado alguna vez? Uy, sí, horrible. Sí. Horrible me pareció. ¿Pero fue la primera y única o la más sonada? Me he pegado por ahí dos, pero no le queda a uno ganas. Qué cosa tan horrible. Además yo tengo un problema. A mí me dio pancreatitis, entonces a mí no me desdobla muy bien el alcohol. Y si me emborracho al otro día me voy al túnel. O sea, me va demasiado mal, demasiado mal. Entonces, a mí me gusta de vez en cuando un aguardientico, un vinito, pero no puedo tomar mucho porque me va re mal con el guayabo. Pero tiene claro cuál es el límite. Sí. Lo detecta a tiempo. Ah, sí, además porque tampoco es que me anime mucho, porque yo creo que el mejor antídoto contra el trago es pensar cómo va a estar uno al otro día. Pierde demasiado tiempo y no hay tanto tiempo para perder, entonces, ay no. No perdamos tiempo porque usted es una mujer muy ocupada y una de por aquí arriba. A ver. Pregúntale a Cristóbal. ¿Vio? Ay, Usted, qué bueno, yo que no, soy periodista. Por eso le iba a decir, usted es periodista, pues mire, ahí le llegó la tarea. ¿Sabes qué te preguntaría a Cristóbal? A mí todo el mundo me pregunta si Colombia está preparado para tener una mujer presidente. ¿Qué cree Cristóbal? Usted porque es así conmigo. A ver, a mí me gustaría porque yo soy defensor radicalmente de las mujeres, o más que defensor, soy antimachistas. Entonces yo aquí, cuando llevo ya más de 20 años conociendo este país, y me he encontrado lastimosamente muchos casos machistas. Entonces me duele cada vez que veo que alguien en cualquier ámbito intenta progresar y siempre le cae la piedra esa tan pesada del machismo, que lo maquillan, muy bien maquillado, pero que sigue estando. Entonces yo desearía que una mujer tuviera la oportunidad de que fuera presidenta. ¿Por qué no?
me haría ilusión, la verdad que sí. Porque creo que es que todos tenemos, y no es carreta, todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, ¿por qué no puede ser una mujer presidenta después de que usted nos ha nombrado antes en la pregunta de a quién invitaría a dos mujeres que han tenido cargos altísimos y los han desarrollado de manera maravillosa? O sea, además, yo creo que en crisis el liderazgo femenino siempre da mejor resultado, porque no hay superioridad. Yo no creo que ningún sexo sea superior al otro, pero sí que son complementarios y que tenemos características diferentes. Se hizo un estudio en pandemia porque 7 de los 10 países que mejor gestionaron la pandemia eran gobernados por mujeres. Y a mí me llamó mucho eso la atención. Cuando empiezan a estudiar sociólogos y distintos profesionales qué pasaba, encontraron que las mujeres tienen unas características que en tiempos de crisis pueden ser muy útiles. Por ejemplo, las mujeres son multitarea. Claro, como la mujer normalmente tiene que estar pendiente de la olla donde está hirviendo el agua, del niño que está en la cuna, del otro que está haciendo las tareas, en las mujeres existe de manera innata como esa capacidad multitarea. Son muy ejecutivas. Lo que los hombres llaman intensa es que en realidad un hombre empieza una tarea, si ve que está demasiado complejo, next, que otro lo haga. La mujer no. Nosotros somos obsesivas. Hasta que no la terminamos, no la soltamos. Somos más empáticas. Entonces no es intensa, es eficaz, ¿no? Podríamos decir que es una manera de eficacia. Somos muy obsesivas con las tareas. Y otra de las cosas que resaltaban era la capacidad de comunicar de las mujeres, que en pandemia fue brutal en los casos que se logró un buen manejo. Entonces yo creo que para la situación y la condición en que va a estar Colombia en el 26, ojalá y Dios permita que una mujer sea presidenta. Entonces, con esas tareas que me ha dicho de las mujeres en el hogar, quizás habría que potenciar un poquito más la tarea del hogar, ¿o qué? Yo creo que sí, y yo creo que aquí hay varias cosas. La primera es ser cuidador. Yo creo que sí es importante que tenga algún reconocimiento porque eso termina impactando la economía. Yo admiro mucho que hoy cada vez más los hombres comparten tareas con las mujeres. Yo lo veo en mi hermano tiene una niña y Leti fue bebé prematura y como era tan pequeña, a la mamá le daba mucho susto porque era demasiado pequeñita. Claro. Y mi hermano fue el que la cangurió un mes entero, sin camisa, con ella aquí metidita, fue papá canguro un mes y fue el que le enseñó cómo tenía que succionar teterito, todo. Perdón. Y cuando yo lo veo a él y veo tantos papás, incluso mi papá era un hombre muy, muy mayor. Y yo me acuerdo que el que me levantaba, el que me hacía el desayuno, el que me llevaba a la universidad era mi papá, no mi mamá. Él ayudaba también a su manera en las tareas. Entonces, yo creo que eso ha ido cambiando, gracias a Dios, y ojalá cada vez más podamos reconocer hombres o mujeres que tienen esa tarea tan grande de cuidadores que también ayuda mucho a la economía. Ahora 2 preguntas rápidas, de sí o no y por qué. ¿Al aborto? No. Yo digo no al aborto porque yo soy provida y de hecho yo soy fundadora de la bancada Provida en el Congreso. Yo creo que a una mujer que está en dificultades, el Estado tiene la obligación de darle una salida distinta a asesinar su bebé en su vientre. Yo creo que el Estado en eso la facilitó. Yo siento que debería haber más acompañamiento, más protección a la mamá que va a tener un bebé y que está teniendo dificultades. Además, porque cuando uno ve cómo son esos procedimientos y cuando ve muchas veces las consecuencias para las mamás que abortan, las consecuencias biológicas, mentales, yo no podría estar de acuerdo con eso. Entonces, definitivamente no. Uno tiene que respetar la ley, pero yo siento que el camino para uno desde el gobierno debería ser promover más el cuidado a la mamá y al niño que está por nacer. Sin ninguna excepción.
sin ninguna excepción. Hay que hacer todos los esfuerzos para salvar la vida. Yo no entiendo cómo algunos dicen ser el gobierno de la vida cuando son promotores de la muerte. Yo no estoy aquí para juzgar a las mujeres que tomaron la decisión, pero si yo soy presidente de Colombia, sí voy a buscar por todos los medios que esa no sea la única salida para una mujer en dificultad. Posiblemente la educación a tiempo, para La que educación desde niña sepa qué hacer y cómo. Evita los embarazos adolescentes, que el embarazo adolescente encadena pobreza. Evita también relaciones frustrantes, porque lamentablemente muchas veces hoy la formación es más para sexualizar que para aprender a respetar y a querer el propio cuerpo, a querer el cuerpo del otro y a entender los compromisos y las responsabilidades que surgen de las relaciones, sin mojigaterías, sin cuestionar, sin señalar, pero desde el amor al otro, desde el amor a sí mismo. Yo creo que hay otras maneras de educar. La eutanasia. No, porque volvemos a lo mismo. Eso es un suicidio asistido. Y muchas veces la eutanasia es el camino financiero en el sistema de salud. Hay otras formas. De hecho, me encontré hace poco con unos médicos que van a construir otra clínica en Urabá, y los últimos pisos son para atender el dolor de quienes están en la etapa final. Y yo creo que es muy importante el cuidado paliativo, el acompañamiento. Yo perdí a mis dos papás, los dos murieron después de enfermedades. Y mi mamá decía, no me den vida artificial, pero tampoco dijo, nunca acaben con mi vida. Mi mamá muy joven sufrió demencia frontal y nosotros estuvimos con ella hasta el último minuto. De hecho, el día que ella fallece está con sus 3 hijos en la cama. Nosotros 3 estábamos con ella y la acompañamos hasta el último minuto, y yo creo que eso da tranquilidad. La vida uno se la da y se la quita a Dios. Y yo creo que ni someter a la gente a una vida artificial, ni tampoco quitársela. Es muy importante dar los cuidados paliativos, es muy importante acompañar en esa última etapa para que sea lo menos doloroso posible. Pero vuelvo y digo, como yo soy pro vida, yo no puedo estar de acuerdo ni con la pena de muerte, ni con el aborto, ni con la eutanasia. Yo creo en la vida, en el valor de la vida. Para mí la vida es sagrada, literalmente es sagrada. Le tengo ahora alguna un poco más alegre. Sí. Sí, claro. Quiero que me ordene por prioridad o por preferencia, como lo quieras interpretar, 3 conceptos. Comer, dormir y hacer el amor. Esta es la pregunta así estrella que digo yo, sí, pero que yo se la hago a todo el mundo. Pero es que esa en mí es muy fácil, porque vean, hacer el amor, para eso no hay tiempo. Dormir, entonces la dejamos la última. Esa puede ser la última. Dormir, yo normalmente desde muy joven duermo 4 horas al día y es más que suficiente. A las 12 me acuesto y me levanto 4 y media. Mi debilidad, comer. Ya, amo comer, amo. O sea, esa es... Comer, dormir y hacer el amor, ya está. Sí, y ya además sabes que, Cristóbal, como yo soy paisa, yo soy de una familia paisa, a mí me enseñaron a lo montañero que uno expresa el amor con la comida. Entonces yo me acuerdo que mi abuela decía, haga siempre más por si alguien llega de imprevisto. No hay nada peor que llegue visita y no tener nada para ofrecerle. Y en mi casa el amor se expresaba cocinando. Entonces a mí, mi papá era el que me hacía el desayuno para ir al colegio, y hasta para ir a la universidad. Él me llevó a la universidad siempre. Yo vine a montar en bus pues escondida, ya vieja,
Vieja. Sí, él era muy cuidador y es muy charro porque mi papá cocinaba, mi mamá cocinaba, mis hermanos son magníficos cocineros, mi hermana además tiene como una cosa con el tema de Corea y hace comida coreana deliciosa, mi hermano hace unos asados para chuparse los dedos. Entonces estoy en una familia de cocineros, pues de personas que cocinan muy bien, mi mamá cocina muy bien, mi papá también, y a mí me desestresa hacer tortas, entonces yo amo la cocina y creo que cuando alguien sabe que lo quiero mucho, porque le cocino, para mí es como una forma de expresar cariño, debe ser porque soy de una familia paisa tradicional así. Entonces usted es candidata a MasterChef, ¿no? Pues me encantaría, pero no creo que llegue hasta allá. Y mi sobrina Leticia, que va a cumplir 6 años a mitad de año, también parece que va a tener la vena porque tiene su emprendimiento de galletas. Hace galletas de mantequilla, las vende y le gusta cocinar. Y de hecho en estos días me dijo que le enseñara a hacer mis tortas, que ella también quiere aprender a hacer tortas. Entonces eso como que está ahí en la familia, comer, primer puesto. Paola, a lo paisa, a lo estilo paisa, la ñapa, una más de ñapa. Híjole, esta. ¿Perdonarías una infidelidad? He perdonado un montón. Y hablando aquí de machismo y de feminismo. No, ¿sabes por qué? ¿Pero me está hablando sentimentalmente o políticamente? Sentimental. Bueno. Las políticas sí me da mucha lidia perdonarlas. Sí, yo creo que Uno en política aprende que nada es personal, pero la infidelidad política es difícil de perdonar. La otra no. La amorosa, no. No la perdonaría. No, la perdono, no me duele tanto como la política, pero es porque yo siempre me acuerdo cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y yo creo que a veces la gente es presa de su formación o de sus circunstancias, ¿sabes? Pero también creo que cuando a la gente le llega el amor verdadero, no quiere ser infiel. No hay necesidad, ¿no? No, porque cuando uno ama de verdad, uno no quiere estar con nadie más. Porque y yo lo digo, mis papás, mi mamá se novió con mi papá desde que tenía 17 años. Cuando mi papá murió, mi mamá estaba relativamente joven, era un poquito mayor de lo que soy yo ahora. Entonces yo le preguntaba que por qué no conseguía a alguien para ir a tomar un café o en una película, y ella un día me respondió, porque no soy capaz de salir con nadie, porque yo sigo enamorada de tu papá, porque nuestro amor sobrevivió a la muerte. Qué bonito, ¿no? Sí, entonces por eso yo creo que lo de la infidelidad, si alguien me es infiel, ya me han sido infieles y los he perdonado, no me martiriza. Lo único es que ahí, cuando sucede, esa para mí es una señal de que no es tanto el amor. Claro, ahí cambia todo. ¿Qué político necesita entrar en oración ahora que estamos en Semana Santa? Hay tantos, pero al menos que entre la cabeza en oración, que es Petro. Ojalá él ore mucho, porque además es una persona que gobierna con odio. Y lo más triste es cuando yo hice el curso de liderario, la rectora de AFIT me dictó una clase que a mí me impactó mucho porque decía, la gente es vergonzante a la hora de hablar de poder, pero finalmente la política es un ejercicio de poder y el poder no es nada distinto a la proyección del líder en los demás, y uno se da cuenta que sí, los países se terminan pareciendo a quien los lidera. Y yo no quiero que Colombia se parezca a Petro, porque él es mentiroso, odioso, perezoso. Se ve que no era buen estudiante porque dice mucha bobada. Ojalá él ahora en Semana Santa rece mucho, se arrepienta y se convierta,
porque el país no va por buen camino y él no ejerce un liderazgo positivo, él es como un antilíder, porque es una persona que siempre justifica al malo, al vago, que no le gusta cumplir horarios, que se pierde, que hace quedar mal a su equipo, que los pone a pelear entre sí, que pareciera premiar la corrupción y el mal comportamiento. Ay, ojalá. Yo creo que con unas cuantas misas y de pronto bañada en una piscina, si se mete a una piscina de agua bendita, no sé a quién le sirve. Paola, escuchándote, ahora necesito hacerte una pregunta. Y es que, dime algo bueno de este gobierno. Algo bueno que hayas encontrado. Yo creo que yo le agradezco varias cosas a Petro. La primera que le agradezco es que mucha gente quería probar cómo era un gobierno de izquierda. Ya lo probaron. Tenía que pasar. Ha pasado en casi todos los países del mundo que han llegado a este tipo de gobiernos, porque lamentablemente el dicho es cierto, nadie escarmienta en cabeza ajena. Lo segundo que le agradezco es que habían unos temas que no habíamos puesto en la discusión pública y que hay que ponerlas. Cómo tenemos que ajustar el sistema de salud, cómo es una mejor reforma laboral, qué vamos a hacer con el tema pensional. Lo que él plantea no es solución, todo lo que él plantea agrava el problema, pero puso en la discusión pública unos temas que hay que discutir. Y lo tercero que le agradezco es que yo creo que a uno le pasa con la democracia y con la libertad lo mismo que con la respiración. Uno no está todo el tiempo sentado, inhalo, retengo, exhalo, sino que uno lo hace automático. Y uno es consciente de la importancia de la respiración cuando está asfixiado. Y yo creo que Petro nos llevó a entender que la democracia y la libertad hay que ganarla todos los días. Hay que luchar todos los días por ella, que no se puede dar por hecho. Y yo le agradezco eso también. Entonces, más que señalar lo bueno, yo creo que Petro le deja a Colombia unas lecciones muy importantes, que si las reflexionamos sobre ellas y aprendemos, seguramente vamos a tener un país increíble a partir del 26. Paola, mil gracias, de verdad. Ha sido un placer conversar contigo. A mí me gusta terminar estas conversaciones siempre con un mensaje, algo que quieras que la gente sepa de ti o que quede en la mente de la gente, ya bien sea una reflexión, puede ser política, puede ser personal, no sé, cualquier cosa que quieres dejar. Te invito a que mires a la cámara y mires a la gente a los ojos y se lo digas. Yo le quiero hacer una invitación a todos los colombianos. En estos últimos meses, en los recorridos por el país, yo he encontrado a la ciudadanía con mucha angustia y con mucha incertidumbre. Entonces yo los quiero invitar a que no se den por vencidos, a que no se dejen abatir. Colombia ha superado crisis dolorosísimas. Colombia ha tenido que enfrentar a los guerrilleros, a los paramilitares, a los narcotraficantes, crisis económica. Hemos pasado por muchas cosas y todas las hemos ido superando, porque tenemos un país increíble. El día que Dios decidió que naciéramos aquí, nos dio la bendición más grande que cualquier ser humano podía tener, que fue nacer en un país maravilloso, que lo tiene todo, y tener a los compatriotas, a los colombianos por compatriotas es otro honor y otro privilegio. Entonces mi invitación es a que no se den por vencidos, a que no nos dejemos dividir más, a que nos permitamos soñar la Colombia que podemos construir y a que unidos lo logremos. Hay un camino, hay un camino posible, pero ese camino lo tenemos que transitar todos, sin más odio, sin más divisiones, sin más radicalismos. Entonces esa es mi invitación. Unámonos, trabajemos y permitámonos soñar y construir esa gran Colombia que nos merecemos. Que Dios los bendiga a todos, que Dios bendiga a Colombia, y yo me comprometo y les prometo algo. A partir del 2026
vamos a empezar a construir un mejor país. Así que nada de estar abatidos, nada de estar tristes, porque no se derrota al que no se rinde y aquí nadie se ha rendido.